Buenas noches, señor docente, compañeros. En nuestro grupo nos ha tocado exponer los procesos cognitivos simples y complejos. Los orígenes de la psicología cognitiva se dan como respuesta a la discrepancia con la teoría de la caja negra, donde no se sabía lo que pasaba en la mente del ser humano, y se origina en los años 50, más o menos, coincidiendo con la aparición de los ordenadores e inspirando a algunos con relación a los procesos internos que realizan estas, ¿no? Y cómo el ser humano también los debe realizar. Bien, la psicología cognitiva trata sobre los procesos mentales de la percepción, la planificación, la extracción de inferencias y cómo el comportamiento humano adquiere conocimiento sobre lo que lo rodea, lo transforma, lo tiene en la mente, lo almacena y cuando va a experimentar algo nuevo, pues lo vuelve a traer a colación para aplicarlo hacia esa nueva experiencia, ¿no? Eso es lo que nos dice la psicología cognitiva. ¿Qué se entiende por cognición? Se entiende como el procesamiento de cualquier tipo de información mediante funciones mentales. Captar o tener la idea de una cosa, llegar a saber su naturaleza, cualidades y relaciones. Mediante facultades mentales, obviamente. Es decir, lo que el ser humano capta sobre determinada cosa del exterior y la almacena dentro de su mente, para después poder usarlo en un determinado momento. Bien, continuando con la exposición, voy a explicar sobre los procesos cognitivos básicos. De entre los procesos cognitivos básicos tenemos la sensación, percepción, atención, concentración y la memoria. Dentro de ello voy a explicar sobre la sensación y la percepción. La sensación es nuestra capacidad para detectar sentidos como el tacto, el dolor, la visión o el movimiento y también el posicionamiento de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿no? Mediante el sentido de la vista podemos observar una gran cantidad de escenas visuales, lo cual pues nos van a permitir conocer nuestro entorno, como por ejemplo podemos observar objetos, personas, signos, símbolos, etcétera, ¿no? También tenemos nuestro sentido del oído, lo cual nos permite pues escuchar, por ejemplo, los sonidos, ¿no? El volumen de voz, timbre de voz, etcétera. A continuación voy a explicar sobre la percepción. Continuando con la exposición, voy a explicar sobre percepción. ¿Qué es la percepción? Es el mecanismo individual que realizan los individuos y consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que provienen desde el exterior. Sirven para dar forma a las sensaciones que llegan por medio de los sentidos. Por ejemplo, si el individuo recibe un golpe, de inmediato sentirá un intenso dolor que durará unos minutos. Al recibir el golpe, pues el individuo que va a percibir un intenso dolor. A continuación doy pase a mi siguiente compañera. La atención es la capacidad que poseemos para dirigir nuestros sentidos hacia alguna actividad que consideramos importante y ignoramos a los que consideramos que no lo son. Tiene corta duración. Además, existen varios tipos. Dentro de ellas hemos considerado la selectiva, la sostenida, la alternante, dividida, visual y auditiva. La concentración es la capacidad que también poseemos para mantener la atención continuamente sin distraernos. Esta capacidad tiene larga duración. Por ejemplo, un deportista mantiene la atención y la concentración durante su partido. La memoria es la capacidad para adquirir, almacenar y recuperar la información. Esta se da a partir de tres procesos básicos como son la codificación, almacenamiento y recuperación. Hay dos tipos de memoria, una a corto plazo y a largo plazo. Sin memoria nosotros no podríamos percibir, aprender y pensar. No podríamos expresar nuestras ideas, no tendríamos identidad, ya que no tendríamos recuerdo y no sabríamos quiénes somos. Procesos cognitivos superiores o complejos. Son todo aquello que funciona mentalmente, que nos permite recibir, almacenar y procesar la información. Este proceso es fundamental para los humanos porque gracias a él podemos percibir, entender e interactuar con el entorno que nos rodea.
Tipos de procesos cognitivos superiores. Tenemos al pensamiento, al lenguaje y a la inteligencia. El pensamiento es la capacidad de analizar todo lo que nos rodea y de reflexionar sobre ello mentalmente. Utiliza representaciones simbólicas de hechos y cosas no presentes en la realidad inmediata, como por ejemplo cuando decidimos estudiar una carrera universitaria. Primero lo analizamos, lo pensamos para finalmente tomar una decisión. El lenguaje, capacidad que contamos todos los seres humanos para emitir y comprender distintos tipos de sonidos y palabras que vienen del exterior, ya sean sonidos, vocales, gestos, entre otros. Hay dos tipos de lenguaje, el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal. El lenguaje no verbal se da pues cuando, por ejemplo, realizamos gestos, señales, expresiones faciales y corporales, posturas, miradas, entre otros. Y el verbal se da cuando recibimos una llamada telefónica, una declaración de amor, cuando alguien nos pregunta alguna dirección electrónica, entre otros. La inteligencia, capacidad intelectual que contamos cada persona, es la facultad de la mente que nos permite aprender, entender y razonar. Como por ejemplo, cuando una persona tiene esa habilidad, ¿no?, de dibujar dibujos abstractos. Pues después de haberles compartido esta exposición, mi grupo y mi persona agradece su atención. Gracias.